Bienvenidos a su programa Estilo de Vida. Diversión, información y buen humor con Gerardo Medina, Miriam Díez y Marco Antonio Silva, donde nuestro principal objetivo es entretenerlos e informarlos. ¡Comenzamos! Buenas noches, bienvenidos a este su programa Estilo de Vida. Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Y antes de abrir la conversación me voy a abrir la garganta con mi propóleo. Que es extraordinario el propóleo, úsenlo en verdad. Porque de veras, no sé quién se me acercó. Mira nada más. Te aliviana. Oye, es que mucho. con estas temperaturas... Ya quedé, ya hablo quedé. hasta como hombre. Bueno, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. No sé qué tenga que probar, pero aquí estoy. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, una persona súper talentosa, súper preparada, súper culto y súper fregón. Así que no se nos vayan el día de hoy. Y bueno, está con nosotros el día de hoy la gratísima compañía de Miriam Díez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y como siempre espero que la pasen muy bien. Muy guapa la señora el día de hoy. Muchas gracias. Es que nos vas a invitar a comer. No. Se te olvidó. Bueno, nosotros te invitamos. No, es que tengo... la quiero ir a ver a mis papis. Tengo que ir a ver a mis papis. Bueno, ok. Tenemos que ir a verlos. Ok, si es que con ellos... tuvo un problemita mi papi de pistacia nasal y eso solamente cauterizando con un remedio químico. Porque mucha gente, fíjense, les voy a compartir, se ponen los famosos tapones. Ajá, y eso puede hacer que se broncoaspiren con la sangre. Y es peor. Y es peor, sí. Nunca se pongan ni con la cabeza hacia arriba, ni se pongan tapones en la nariz, porque se pueden ahogar con su propia sangre. Siempre inclinados un poquito hacia adelante, presionando el tabique nasal 5 minutos y poniendo la cabeza hacia el frente en posición hacia abajo. Así es. O sea, así es como se atiende una epistasis nasal o una hemorragia nasal, ¿no? Pero mucha gente no lo sabe y me habló mi papá y me dijo, ya me pusieron unos tapones. ¡No! ¿Cómo que te pusiste unos tapones? ¿Qué haces? No hagas esas cosas. Entonces, y mucha gente lo hace. Y los famosos paños fríos no van en la frente. El frío, si pueden ponerse algo frío, va en la nariz. Va en la nariz lo frío. Las compresas frías van en la nariz, no en la frente. Entonces, pues ahorita saliendo de aquí me voy a dar una escapadita para... Bueno, para la otra. Pero lo dejamos para mañana. Exacto. Más bien a cenar tacos. Ay, sí, qué rico. Cenar tacos. Pues vamos a cenar tacos. De esos tacos. Esos me encantan. Y además los del carrito más. Sí, a mí la comida callejera me fascina. Oye, esos carritos son deliciosos. Esas son las hamburguesas. No, pero los tacos del carrito del cantado. ¿Cómo se dice? Tacos la bici. Esos de la bicicleta. Ya los Llévame la bicicleta. En satélite. De triciclo. Y bueno, aquí nos acompaña también la preciosa, maravillosa, linda, simpática, carismática. Presencia del de doctor Marquito Silva. Ay, gracias, Jerry. Pensé que ibas a presentar a nuestro queridísimo doctor, pero gracias a todos ustedes. Acompáñenos el día de hoy. Vamos a tener un programa súper interesante y con una eminencia como él. Qué orgullo. Qué bueno que lo invitaste. El doctor Andrés Romero Rojas. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Gerardo, muy bien. Que ustedes ya lo saben, y siempre lo he dicho, es una persona a la que yo admiro muchísimo. Es un tipazo. Es un gran investigador de la UNAM. Y no es ninguna persona improvisada, es una persona que tiene trabajando sobre el programa de factor de transferencia más de 20 años, Andrés. Estamos cumpliendo 20 aproximadamente. 20 años. O sea, también estuvo con el doctor Sergio Estrada en el Instituto Politécnico Nacional, donde se elaboró el primer factor de transferencia. Ha sido una labor en la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNAM muy larga. Y digo, no invitamos a alguien a que nos hable ni de Fuller, ni de Avon, ni de Jafra, ¿sí? Porque muchos confunden las cosas, ¿no? Es cierto. Entonces, estamos aquí con uno de los grandes investigadores de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNAM, el doctor Andrés Romero Rojas. Y hoy vamos a platicar precisamente sobre esto, sobre el factor de transferencia, porque hay tantos y tantos patitos. Ay, sí. Sí, ha sido un problema eso. Hasta ¿verdad? suspiró el doctor. Sí, es que sí. Es que durante la pandemia sacaron 80 muchísimos factores patitos de transferencia. Sí. Y que yo sepa, solamente hay 3 que se pueden decir reales, que es el Instituto Politécnico Nacional, el de la UNAM y el de la Universidad de Chihuahua. Nada más. De ahí en fuera todos los que... Es que sacaron las famosas escuelas politécnicas, yo no las critico, es bien válido y el sol sale para todos. Pero casi te decían, esto lo fabrica el Politécnico. Y el Politécnico no fabrica ni laboratorio.
¿Por qué no nos platicas un poco? Claro, ya lo habíamos comentado alguna vez, pero sí, como dices, esto ha proliferado a raíz de la pandemia. El factor de transferencia lo produce el doctor Sergio Estrada Parra en los años 70. Él regresa de hacer su doctorado en Estados Unidos y ve que esta tecnología puede ser utilizada en favor, el beneficio de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces empieza a establece su programa de factor de transferencia en el Politécnico y empieza a trabajar pacientes, muchos pacientes. Obviamente hay dudas sobre este factor. En esa época había todavía sigo viendo algunas dudas sobre muchas cosas, y él lo que hace es empezar a trabajar con pacientes y crea, bueno, aparte a él y a otros investigadores de esa época se les debe el crecimiento de la ciencia en México en general y de la inmunología en particular, ¿no? De esa generación pues está Kumate, bueno, varios investigadores de esa época que algunos los conocí en conferencias, ¿no? El doctor Kumate. El doctor Kumate, que ya en paz descanse, ¿no? El doctor Estrada Parra ya tiene más de 8. Al doctor Kumate. Fíjate. Sí, una persona muy amable. Fue rector de la UNAM, él, ¿verdad? No, fue secretario de Salud. Fue secretario de Salud. Muy amigo del doctor Estrada Parra y dentro del grupo de investigadores de esa época que pues formaron la ciencia en México, ¿no? También está otro rector, se me fueron ahorita los nombres, pero hay varios. ¿Perdón? Soberón, sí, exacto, Soberón. Y bueno, hay más, ¿no? De ese grupo. Incluso el doctor Estrada me mostraba una foto donde estaba todo ese grupo de los formadores, ¿no? Bueno, él se dedicó a este proyecto, él trajo el factor. Empezaron a hacer investigaciones en humanos, vieron que sí funciona, y entonces, pero él no protegía nada, él era muy abierto, ¿no? La tecnología es sencilla, la del factor de transferencia de sangre. Es sencilla, ¿no? Ya la hemos explicado otras veces aquí. Y pues no es tan exageradamente cara. Sí se requieren condiciones. Yo el inconveniente que siempre le puse es que es de sangre. Sí, porque la sangre no está diseñada para transferir la inmunidad. Exactamente. Entonces, salvo las mamás, podrían transferir parte de las células blancas, claro, y con eso ayudar, que es de donde sacan el factor de transferencia, claro, de las células blancas. Entonces siempre yo, comentando en broma, le decía, es que el real factor de transferencia no es de la sangre, doctor, viene de otras fuentes. Yo hablaba del calostro, ¿no? Participamos en los primeros trabajos, él de hecho colaboró en los primeros trabajos con calostro, y yo seguía trabajando con ellos a nivel de investigación, y mi trabajo es en la UNAM, pero bueno, siempre hemos hecho un trabajo muy estrecho. Ahorita está ya retirado el doctor, tiene más de 80, como 85 años ha de tener. Y ¿por qué? Ya contestando a lo que tú me decías, bueno, lo que pasa es que mucha gente que trabajó factor de transferencia de todos los 80s y 90s, pues sabe la tecnología. Claro. Entonces dice, soy del Poli y hago mi factor de transferencia, ¿sí? Pero sin la calidad y la seguridad que lo hace el Politécnico. El Politécnico sí creó un laboratorio de bioseguridad nivel 2. Yo lo conocí, de alta seguridad. ¿Por qué? Porque estás trabajando con un biológico que se va a dar a humanos. Claro. Que además cuesta millones de dólares tener un laboratorio de ese tipo. Además, un laboratorio que le costó al Poli mucho dinero y a sus proyectos. De hecho, les voy a decir una anécdota. El doctor Estrada Parra sacrificó su laboratorio. Él, como ya era grande, cuando empezaron a exigirle más control de calidad, para poder explotarlo ya comercialmente, entonces dijo, bueno, yo pongo mi laboratorio para que no tuvieran que crear. Ahorita ya hay una planta, ¿no? Entonces él limpió su laboratorio, armaron ahí, le pusieron entradas de salidas de aire especial, en fin. Todos los requerimientos. Que se necesitan por la calidad. Y él pues dejó sus proyectos a un lado, con tal de que se empezara a trabajar el factor. El Poli lo entendió y ahora ya hay una planta, ¿sí? A un lado del Departamento de Inmunología hay una planta, ¿sí?
Y entonces ahí ya llegan pacientes, los atienden muy bien, ¿no? El problema es este. Mucha gente que trabajó con el factor de transferencia, como ya salieron muchas publicaciones, el factor de transferencia, digamos, como patente propia no puede salir. Entonces se quedó abierto. ¿Sí? Claro. Hicieron modificaciones y eso fue lo que patentaron. El Poli tiene una patente ya, pero con base en ciertas modificaciones a la fórmula original. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí en su programa Estilo de vida. Quiero invitar a todos mis amigos que deseen acompañarme el próximo sábado 7 de febrero a las 10 de la mañana a nuestro taller Cómo Ser Feliz. Este es un taller en el que vamos a abarcar cómo ser feliz físicamente, moralmente, espiritualmente, cómo tratar nuestra salud, tanto física como mental como espiritual. Un taller que va a estar lleno de sorpresas para todos ustedes, para todas las personas que sienten apatía, tristeza, depresión o que se encuentran muy cansadas, agobiadas o en un deterioro físico. A ustedes las invito a que nos acompañen el próximo sábado 7 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón La Maraca, ubicado en la calle de Mitla 410, esquina Eugenia, en la colonia Narvarte. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje al 55 23 35 47 74. Evento gratuito, próximo sábado 7 a las 10 de la mañana en La Maraca. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Y bueno, algo que yo quiero preguntarte, Andrés, que ya me lo has contestado anteriormente, pero es para el público. Claro. ¿Es fácil hacer factor de transferencia en tabletas? Es que continúa lo que te estaba diciendo. La producción no es difícil, las condiciones que se requieren deben de ser especiales porque es para ser humano. Te voy a decir una cosa, el factor de transferencia de 100, más o menos como 100,000 o 100 millones de células, más o menos junta como un microgramo. O sea, es muy poco. La célula acarrea, se está pensando en el monto de femtogramos, que es 0.00000001 gramos. Entonces es muy poco. Para una tableta tendría, de hecho, para el inyectable que hacen, requieren ponerle mucho excipiente. ¿Por qué? Pues porque si no, no se vería nada. Hace cuenta, liofilizado, 1 miligramo de factor de transferencia de un líquido, se ve como un pequeño algodoncito en el frasco, ¿no? Muy poco. No es fácil. Y si es fácil, pues tendrían que meterle mucho excipiente. Claro. ¿Sí? Eso es lo que te puedo decir. La fórmula en general las modificaciones la tiene el Poli. Ya la patentaron bajo ciertas modificaciones, pero la fórmula original pues ya no es patentable porque ya la usaron mucho, ya se publicó muchas veces, eso ya no es patentable. Y eso aprovecha mucha gente para decir, yo lo hago en mi casa, en condiciones que no sabes qué condiciones sean. Desafortunadamente. Y lo fabrica el Poli. Y lo fabrican en nombre del Poli, en condiciones que no sabemos. Y el problema también es que lo hacen inyectable, cosa que es más peligroso. Sí. Lo hacen inyectable. El Poli lo hace inyectable, pero un día le voy a pedir que nos permita ver sus instalaciones y vas a ver la calidad de investigación. Sí, el laboratorio que tiene el Politécnico. Es inmenso. Y ahora, el Politécnico tiene el recurso de que varios bancos de sangre, sí, claro, le donan el plasma, la sangre, le donan las células sanguíneas. Buen punto. ¿Cualquiera puede llegar a decir, ¿me regala sangre? No, claro que no. Volvemos a lo mismo, ¿no? No, claro que no. Hay un convenio que tienen ellos con algunos bancos, no con todos, pero con muchos bancos de sangre. La sangre para transfusión depende de los criterios de calidad. No se puede usar después de
48 hasta 72 horas la sangre. Depende de los criterios. Por eso te piden a los donadores. Por eso te piden los donadores, porque nada más les sirve la sangre de un día, 2 días. La sangre fresca. La sangre fresca. Y ya no la usan. De hecho, la desechan por seguridad. Esa es la sangre que usan ellos. No es sangre mala, no está contaminada, pero ya por exigencias, digamos, de calidad, Ya no de va seguridad, transfusión debió ser, directa. ya no puede ser usada en transfusión. Esas son políticas internacionales y en México tiene las suyas también. Entonces, esas bolsas son las que le llevan, o el poli va por ellas, ¿no? Y hacen el proceso de producción, que no es un proceso demasiado complejo, salvo ahora metieron una ultrafiltración que hace una calidad mucho mejor en el producto. Y vuelvo a decir, salieron demasiados porque cada quien quería sacar su factor. Es un producto que si lo haces por fuera, pues sale barato en realidad, ¿no? Para los que conocemos de la extracción, sale barato y lo venden caro, ¿no? Porque no tienen las condiciones del poli. Claro. El poli lo vende caro porque, bueno, es un poco más caro que el que vamos a hablar hoy, pero es porque le ha metido mucho dinero. Porque mantienen instalaciones, Claro. incrementan la calidad del producto, mejoran los laboratorios, tienen una clínica. Tienen una clínica, mantiene médicos, hay mantienen médicos de planta. O sea, se reinvierte el recurso. Claro. No se ocupa para comprarle la casa a fulanito y el coche a perenganito. Bueno, entonces, ahora, de esto que estamos haciéndoles entender, para que entiendan la diferencia entre el que hace el Politécnico y el que se vende normalmente en la calle. Ahora, la UNAM tiene su propio rancho, el Rancho Almaraz, que tiene sus propios animales. Sí. Y de ahí, de las madres que tienen a sus borregos, a sus vaquitos, a sus becerros, se obtiene el calostro. Así es. ¿Y cómo empieza esto? Exactamente. Les decía yo hace como 20 años, platicando, de hecho, con el doctor Rorio, le decía que yo buscaba alternativas. Y, por ejemplo, los chinos usan vaso de cerdo. El vaso, que es un órgano que todos tenemos, tiene una cantidad muy considerable de células blancas, que son las inmunológicamente importantes. Y entonces ellos hacen, bajo un proceso que ellos ya tienen registrado, también factor de transferencia de leucocitos, que también se le da ese nombre, extracto dializable de leucocitos, factor de transferencia. Y de hecho fui a un evento y estaban vendiendo dosis a $1, una dosis a $1. Bueno, está bien. Y hay muchos países que tienen sus metodologías, algunos de sangre, pero bajo otra metodología, vaso, nódulos linfáticos, cualquier órgano. Por eso se dice que es un leucocitario, ¿no? Ese es un leucocitario, cualquier Viene órgano de que sangre. tenga, exactamente, De leucocitos. que tenga una población abundante de glóbulos blancos, que son los leucocitos, puede ser un lugar donde se puede extraer, ¿no? Entonces yo siempre tuve curiosidad sobre uno que ya había leído y había hecho unos trabajos, que es el calostro, ¿sí? El calostro en general. El calostro, bien lo hemos comentado en otras ocasiones, es el primer fluido, y no le podemos decir leche. No es, porque erróneamente no lo es. se dice leche, porque no es leche. El primer fluido que sale de la madre, ¿no? Y el refrán que le hemos puesto al producto que ha salido de esta investigación es la fuerza de la vida, porque en realidad la madre le da la vida al producto, ¿no? Sí. Humano o animal, ¿sí? Lo hemos comentado, es una cosa muy hermosa, porque además el contacto con la madre nos lleva a otro nivel, ¿sí? Nos hace lo que somos, sin quitar el papel del papá, ¿no? Pero la madre, vaya, por eso pues adoramos a la Virgen, pues es nuestra madre al final, ¿no? Entonces el calostro lo seleccionamos y empezamos con un trabajo de estudio para ver qué contenía, y encontramos muchas propiedades muy interesantes. En ese trabajo todavía participó como colaborador el doctor Estrada en una tesis que hice hace ya 20 años. 2003, 2002, por ahí así. Y de ahí me agarré. Yo empecé mi línea de investigación con calostro.
¿Por qué se requería más investigación? Primero, porque el calostro es un material altamente heterogéneo, ¿sí? Por eso no se puede llamar leche. Es un compuesto que tiene células, pues la madre le da todo. Le da células, le da nutrientes, le da anticuerpos, ¿sí?, al bebé, y le da ciertas moléculas, que son las que hemos estudiado, que mejoran el funcionamiento no solo del sistema inmunológico, de todo el sistema en general, ¿sí? Hay muchas, hay una gran variedad, ¿sí? Se han estudiado más de 60, 80 moléculas, ¿sí? Sí. Ahora se está hablando que incluso le pasa, si han oído hablar de la cuestión cuántica, se le pasa energía, ¿sí? Por eso hay tanta identificación madre-hijo, porque parte de la energía que tenemos se la debemos a la madre. Nuestro cuerpo tiene un flujo energético, ya está, no estamos hablando de cuestiones esotéricas, eso ya está comprobado, ¿sí? Los chinos lo han explotado, estudiado. Somos energía también, y la madre nos da así como que nos prende el switch y nos pasa energía, ¿no? Aparte de muchas otras cosas. Esto lo que hace es que tuviéramos que entrar a un estudio que nos tomó 10 años de separación, ¿sí? Hasta que llegamos a la conclusión de las moléculas, ¿sí? Moléculas que son muy especiales y que nos permiten pensar que estas son las responsables a nivel del sistema inmune. Ahorita ya estamos entrando en otros campos de estudio, como en regeneración celular y todo, pero por lo menos nos han dicho que estas son las que equilibran, mantienen en equilibrio y en buena situación el sistema inmunológico. En los bebés más. Vámonos un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de enero. Viernes 16, Gerardo Medina dará consultas gratuitas en Tonalá 188, Colonia Roma, entre Coahuila y Chiapas, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Mandar WhatsApp para hacer cita. Ciudad Juárez, Sanborns Paseo del Triunfo, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Irapuato, Restaurante Casa Centro, calle 5 de Mayo 752, Colonia Centro, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Sábado 17, Celaya, Sanborns de Boulevard Adolfo López Mateos, 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ciudad de México, Sanborns de Insurgentes y Sonora, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Hermosillo, Avenida Toluca 1160, República de Cuba y República de Honduras, Colonia San Bernardino, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Cancún, Vips Avenida Tulum, a un lado de Fantasías Miguel, 9 de la mañana a 12 de la tarde. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Y bueno, ¿cuáles son las funciones del factor de transferencia? Sí, claro que sí. El factor de transferencia es un término, digamos, general, ¿sí? Nosotros ahora le estamos llamando péptidos bioactivos. ¿Por qué? Primero, para diferenciarlos un poquito, ¿no? Porque el factor de transferencia es un elemento histórico y luego nos confunden, ¿no? He pedido, y así te digo, que le empecemos a llamar péptidos bioactivos. ¿Por qué? El factor de transferencia en realidad es una molécula que no se sabe exactamente cómo está estructurada.
Lleva muchos años ya utilizándose y eso ha limitado su uso y su estudio en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es muy quisquilloso. Sé que ya metiste algunos productos en Estados Unidos, son muy quisquillosos. Muy. No, te felicito de verdad. Porque se van al extremo, para mí, ¿no? Está bien la protección de la gente, pero pienso que primero hay que comprobar que sirva, claro, y no poner tantas trabas, es mi punto de vista. Entonces, digamos que la investigación del factor de transferencia en Estados Unidos se vio muy limitada, porque no iban a llegar a más lejos si no encontraban la estructura. Queda un grupo, el doctor Kirkpatrick, en Estados Unidos, que sigue estudiándolo. Y habla de ciertas moléculas. Fíjense, llevamos cuántos años y no se sabe la molécula. Yo tengo mis conclusiones sobre esto, pero ahorita platicamos de eso. Y entonces no hay una molécula exacta, y eso, les digo, limita, pone en duda a algunas gentes de la ciencia. Dice, bueno, entonces, ¿qué estamos usando? Pues no sé, pero sí funciona. Estamos como, ¿te acuerdas del Mejoral? De que nadie sabe cómo actúa, pero sí funciona. Ese comercial de hace años. Y ya hicimos el comercial aquí. Bueno, al final se está usando así, ¿no? Claro, lo defienden, y yo también lo defiendo, porque sí funciona, sí. Yo lo he probado, el de sangre, sí. Pero a mí siempre el uso de sangre me ha parecido algo limitante, por las condiciones que debemos de asegurar de trabajo, no porque el otro no se haga en condiciones, pero no es lo mismo trabajar con sangre que trabajar con calostro, ¿no? Sí, porque el calostro es además parte de una proteína. Exactamente. Y que contiene inmunoglobulinas y que contiene factores de transferencia en base a las células inmunológicas de la mamá. Sí, claro. Y la sangre no. La sangre, de hecho, es un componente estéril, y el calostro en cierto momento ya no es estéril. Cuando llega a la mama, que está en la zona más externa, se puede hasta contaminar. Viene la mastitis tanto en humanos como en animales, más en animales, ¿no? La mastitis es cuando se acumula la leche en el animal, no la sacan a tiempo y entonces empieza a contaminar. ¿Por qué? Pues porque las bacterias están cerca del orificio de salida. Claro. Del conducto de la galactóforo, ¿no? Sí. También a la mujer le puede pasar. Claro, la higiene es ante todo, ¿no? Siempre le recomiendan, pues hay que limpiar, etcétera. Entonces, digamos que es un fluido no tan estéril. Sí llega a estéril al bebé, claro que sí, pero podría considerarse que cuando ya entra al bebé, el primero ya no es estéril. El bebé se está también retroalimentando de las bacterias de la madre. Bacterias buenas, ¿eh? O sea, todos tenemos esas bacterias, la flora normal que le llamamos. Claro. Sí, que en el organismo hay más bacterias que células. Exactamente, ¿no? Ahora se habla del microbioma. ¿Por qué? Pues porque se ha entendido que sin estas bacterias no se podría dar la vida, ¿no? Tú los usas en tus productos, los famosos probióticos, los probióticos. Porque ahora ya se sabe que es necesario. Nuestro sistema inmune se ve reforzado por esa... Te cambian la vida, claro, la verdad, ¿eh? Claro. Por eso, pues yo siempre le he echado porras a tus productos, ¿no? Porque es una formulación muy adecuada, muy inteligente además, y que se complementa mucho con lo que yo estoy haciendo el factor de transferencia. Bueno, entonces, eso es el factor de transferencia común. Se le llama a un grupo de moléculas que transfieren la inmunidad. El gran problema es que todavía no sabemos exactamente cómo son las moléculas, salvo las de calostro. En las de moléculas de calostro que sí están transmitiendo la inmunidad, esas sí están hechas para transferir la inmunidad, porque pasan de la madre al bebé. ¿Al bebé? Sí. Yo le decía, digo, en broma al doctor Estrada, esas son las verdaderas, y me decía, no, ¿cómo crees? Claro, en broma, ¿no? Sí. Porque pues eso al final... Pues sí, hasta para que empiecen a comer y todo. Sí. Que su estómago es una señal, se prepare es para una todo. Señal. Claro. Sí, no solamente hasta despiertan. Y dura poquitito el tiempo en el que sale. En el caso de como la mamá, amarilloso.
En el tiempo de la mamá es en las primeras 3-4 horas después del parto. Sí, sí, sí. Por eso, cuando tienen al bebé, lo llevan a comer. Y dele de comer, señora. Ajá. Ahorita estoy con la herida toda trauma. No me Dele importa. de Dele de comer comer. porque al rato ya no tiene nada. Entonces, se lo llevan aún con la cesárea y lo que tenga. Sí, a que le des claro. de comer al bebé. Así es. Porque se pierde eso, ¿no? Te platico la anécdota que me llevó a todo esto también. En los 90s, 96, nace mi hijo. Tengo nada más un hijo. Prematuro, en un estado muy complicado porque nació de 8 meses, 7 y medio. Casi 7 mesitos, pero 7 y medio. Que siempre eso de... es más peligroso que nazca de 8 que de 7. Exactamente, exactamente. Entonces, no te miento, yo lo vi, pues, o sea, mi brazo era muy grande, como estaba él. Sin embargo, le dijeron a su mamá, dele de comer. Inmediatamente le sacaron el calostro y le lo dieron primero en botella y luego el contacto. Sí. No, hombre, fue una cosa impresionante, como en cuestión de, pues yo diría que hasta de horas se empezó hasta a despertar. No, pues, le dio la vida. Es como la bienvenida a la vida. Sí, sí, sí. Él estaba esperando eso para poder, claro, se tomó el tiempo un poco, pero yo vi el cambio, o sea, definitivamente, ¿no? Y así yo creo que muchas personas. Vamos a empezar, yo te lo he comentado, un proyecto en niños que nacieron prematuros. Yo espero este año ahora sí completarlo. Hemos tenido retrasos, pero espero completarlo. Pues yo siento que va a ser muy útil para los niños prematuros. Estos, como mi hijo personalmente, que lo vi cómo se desarrolló. Sí. Sí, Sí, es que sí. en ese momento yo no tenía nada de factor. Sí le llegué a dar el factor del poli, pero cuando estaba un poco malo de la garganta. Y de ahí vino mi interés sobre el calostro. A mí me tocó el caso de no menos de 2 o 3 personas, entre ellas Marisol, Ah, sí, sí. que estando en la pandemia embarazadas, con el miedo de infectarse de COVID, estando embarazadas se tomaban un vial diario de factor de transferencia. Y yo, en vez me lo platicaron ya que nacieron los bebés. Y 2 de ellas me dijeron, es que en mi casa hubo enfermos de COVID. Y yo embarazada. Y me tomaba un vial diario de factor de transferencia y no me infecté. Sí, sí, sí. Mira. No le hace daño a una mujer embarazada. No. Por ser calostro. Sí. De hecho, ya no es, porque la historia es entonces, te digo, empezamos a ver cómo lo íbamos a purificar, porque es una cosa muy heterogénea. Tiene 60%, dependiendo de la salud, del estado y la edad de la mujer, pueden tener entre el 60 y hasta el 80% de grasa. Porque eso es otra cosa que la mamá le da al bebé. Sí, es cierto. Y empezaron a llenarse y a llenarse. Yo lo Por vi eso luego tú bajas tan rápido de tan peso. rápido de pesos. Claro, la mamá también tiene que irse limitando porque de repente Sí. se queda con eso de... Sí, por eso las mamás les daban atole, tamales, y tienes que comer bien, y tu tazota de avena, y bueno, parecían Sí. cochinitos en engorda. Sí. Entonces, es muy heterogéneo. Pues tenemos que buscar la forma de quitar la grasa, de quitar muchas cosas, ¿no? Todo ese protocolo ya está reportado, el protocolo de purificación. Digamos que con eso generé 2 artículos. Obviamente la última parte, ya hay secretos ahí de producción que ya no publiqué porque pues estoy esperando una patente. Es también. secreto. Es secreto. Pero vámonos a un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí en su programa Estilo de vida. Probióticos. Los probióticos son bacterias benéficas que ayudan a mejorar el sistema digestivo, el sistema inmunológico y el tránsito intestinal. Gracias a ellos, se promueve la formación de la microbiota intestinal balanceada, además de estimular el sistema inmune que previenen enfermedades y ciertas manifestaciones alérgicas. Contribuyen a mantener un estilo de vida saludable. Los probióticos, en el caso de intolerancia a la lactosa, reducen los síntomas de inflamación o distensión, mejorando su digestión.
La función contra los efectos producidos por la gastritis ayuda a neutralizar la acidez, ya que su fácil desdoblamiento evita la producción de mayor jugo gástrico que genera mayor irritación estomacal. También disminuye los efectos de la diarrea, colitis y constipación. Los probióticos previenen infecciones recurrentes de vías urinarias. La microbiana intestinal puede ser destruida por muchos factores, como la presencia de virus y bacterias, la ingesta de antibióticos y otros medicamentos, la mala alimentación, exceso de azúcares, carnes, grasa o el pobre consumo de fibra. Los hábitos de vida perjudiciales como el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, el estrés o la falta de sueño también disminuyen el balance de la microbiota intestinal. El envejecimiento es otro factor por el cual se ve reducida, ya que por la edad desciende el número de estas bacterias beneficiosas. Es por ello que el consumo de probióticos es tan importante para toda la población. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Entonces, ¿sigo? Sí, por favor, querido. Nos tienes así, mira. No. Pensando en eso, hicimos un protocolo de purificación, ¿no? Ese es el que hemos estado usando y lo modificamos, lo hemos perfeccionado. Lo más importante es que logramos ubicar las proteínas, que son entre 6 y 8 proteínas, y de cuáles eran las activas, ¿sí? Entonces, digamos que lo que se da como factor de transferencia desarrollado en la UNAM no es el mismo ya definitivamente. Por eso les decía, aquí sí son proteínas bien reconocidas. Claro. Sí, aquí sí estamos hablando de un grupo de proteínas de tal peso molecular, tales características. Sí, ya tenemos todo ese planteamiento bien hecho. Y entonces sí sabemos lo que estamos dando, digamos, suministrando. Y sabemos hasta cierto punto qué es lo que nos está haciendo en el sistema inmunológico. Rastreando el producto en el bebé, en modelos animales infantes, digamos, pequeños, digamos, de edad, en ratón y esto, hemos ubicado que ese producto primero se absorbe mucho desde la boca. Desde la boca. Sí, se absorbe en todo lo que es la tráquea, se va absorbiendo, se mete, ¿sí? Y llega al estómago. Alguna parte se puede degradar por los ácidos del estómago, y otra parte sigue hasta el intestino, se absorbe más abajo, ¿no? Pero en todo el órgano se va absorbiendo. Eso lo hemos visto en modelos de animales pequeños y infantes, digamos, y adultos, animales adultos. Sin embargo, la actividad es como 10 veces mayor en infantes, ¿sí? Uh-huh. Porque las células están esperando ese tipo de mensajes para activarse, digamos, para llegar a la actividad que se espera que tengan, ¿no? Porque un infante tiene un anabolismo muchísimo más amplio que el de un adulto. Mucho más, sí. No hay catabolismo, solamente hay anabolismo. Así es. Empiezan a generar, se está creciendo, ¿no? Es mucha energía la que tiene. Y el factor, lo que hemos encontrado, bueno, las proteínas bioactivas ponen en orden, ¿sí? Porque digamos que lo que esperan las células es algo que lo saque adelante, ¿no? Uh-huh. Y ese son el papel hasta ahorita que hemos encontrado de las proteínas. Uno de los más fuertes es la inducción de una molécula de una especie de hormona, no es una hormona, es una citosina, pero yo digo que ya podemos pasarla a nivel de hormona, que se llama interferón. Es una de las primeras proteínas que se localizó en el suero. Uh-huh. El interferón es un buen secretor, inductor de interferón. Y lo estabiliza. No es que lo empiece a producir como loco, sino llega a cierto nivel
y hace que la célula se mantenga produciéndolo para que regule el que le llamamos interferón gamma, es el regulador. Porque hay beta, interferón gamma, interferón inmuno, interferón. Que tienen papel principalmente antiviral. Sí, este también tiene... Por eso se le da a los pacientes hepatitis C. Exactamente, exactamente. Lo que hace es hacer la inducción, empezar a que el interferón gamma, que es el que conocemos como inmunológico, se mantenga en cierto nivel, ¿sí? Y en los adultos eso es lo que hace. Claro, tal vez las células, por la edad a lo mejor, están más desgastadas, tienen otra información en la que pero al final sí actúa, o sea, sí llegan a un nivel fuerte. Lo que pasa es que el sistema inmune a nivel de envejecimiento es muy peculiar, ¿sí? Porque las células no es que envejezcan, sino que van perdiendo actividad. No porque las células no puedan realizarlas, sino porque dejan de recibir ciertos mensajes. O sea, el envejecimiento de nuestro cuerpo es una organización que tiene que ver desde el cerebro para empezar a producir estas moléculas. Como los péptidos bioactivos, factores de transferencia, y que hacen que las células vuelvan a activarse, ¿sí? Como el cerebro empieza a declinar esa actividad, pues ya las células ya no hacen esa actividad. No hay nadie que me esté diciendo, órale, ¿no? Sí. En cambio, en el niño eso está como tú dices, muy activo, y no necesitan en la orden del cerebro, están, pero sin su apogeo. Por eso, en niños infantes estos péptidos yo se los recomiendo, digamos en recién nacidos, perfectamente, si no les dio calostro, no pudieron darle suficiente calostro, pues dénselo 1 mililitro, ni siquiera es tanto del producto que... Tiene 5 mililitros el frasquito, que por cierto les quiero decir al público que me dicen, es que viene a la mitad del frasco, ya se salió, la caja llegó húmeda. No, la caja llega húmeda porque nosotros las tenemos en congelación. Así es. Nosotros las tenemos en un congelador. Y esa caja puede tener, según me decían, hasta 21 días de vida fuera del congelador. O sea, por el traslado, por la mensajería, por muchas cuestiones. Cuando se deshace el frío de la caja, se humedece. Claro. No es que se le haya salido la mitad del contenido al frasco. No. Es que antes se ocupaban unos frascos de vidrio de 5 mililitros. Sí. Y ahorita se ocupan unos frascos envases plásticos para que no se rompan, pero se consiguieron solamente de 10 mililitros. Y son más baratos. Y van a la mitad porque no se les salió nada. Van a la mitad porque lo que se les está dando son 5 mililitros. En vez de venir en un frasco de cristal de 10 mililitros, de 5 mililitros, perdón, vienen en un frasco de plástico de 10. Por eso vienen a la mitad. Y las cajas vienen húmedas porque se deshace el frío del congelador. Entonces, para que no empiecen a inventarse de que se les salió el líquido, de que se mojó la caja, de que... No, porque entre el creo, supongo y propongo... Ay, no, qué cosas me dicen. Sí, usted. Lo que el cambio sí afectó, pero es en beneficio porque ya estaba siendo demasiado costoso. Lo que hemos tratado de hacer, esta tecnología se adaptó para que el laboratorio lo trabajara, ¿no? Porque mi filosofía es, ya lo tenemos, hay que usarlo. Claro, para que la gente se vea con beneficio. Es más económico porque hemos logrado hacer un protocolo más económico que el factor de transferencia del poli. No sé, ahorita tú sabes cuánto está en 800. Como el 800 cada frasco. Cada frasco. O sea, nosotros tenemos 5 cajas con 20 viales por 2,700. Y ellos tienen una caja con 4 viales por 3,200. Sí. No, pues la diferencia es bastante. Cuesta 6 veces más. Sí, pero ¿saben cuál es el problema? Ese es el problema de utilizar sangre. Porque tienen que asegurar, y eso encarece. Y son costos. Es un costo, ¿no? O sea, no lo critico, es un costo que tienen ellos. Son cosas diferentes. Exactamente. Hacen más o menos lo mismo, pero son costos diferentes. Son moléculas estables. También el factor de transferencia de la sangre. Estable me refiero a que pueden soportar cierto tiempo en congelación,
que generalmente es como se maneja, pero lo puede meter al refri por 6 meses y hemos encontrado actividad, no hay problema. Son moléculas bastante fuertes, estables. Fíjate, hasta eso, la madre lo que le da al bebé, ¿no? O sea, no se descomponen. Es que es increíble. Y es más, nosotros tenemos calostro. Bueno, primero, la anécdota es, y eso lo ha platicado unas veces, para empezar el estudio usamos calostro de todos. Desde humano, claro, con permiso y todo, porque pues quitarle el calostro a un bebé, no. Bueno, pero muy poquitito. Como tú dices, sale pocas horas después de haber nacido el bebé y sale muy poco. No encontrábamos más de 200, entonces no se nos hacía quitarle a un bebé ese producto, ¿no? Ese calostro. Llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana aquí en su programa Estilo de Vida. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Buenas noches, bienvenidos a su programa Estilo de Vida. Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Y para compartir conmigo este espacio, la gratísima compañía de Miriam Díez. Hola, ¿cómo están? Como siempre, espero que la pasen muy bien porque el tema es muy interesante. Y Marquito Silva. Jerrito, muy contentos ahora de nueva cuenta con todos ustedes aquí en Estilo de Vida. Y quienes ya nos escucharon en la hora anterior, saben que hoy tenemos un invitado de lujo para todos los doctores que quieran escuchar la explicación del factor de transferencia, para todos los especialistas que a veces no comprenden cómo funciona este elemento, que no es ni un suplemento alimenticio, ni un elemento alternativo, es un elemento que se obtuvo de muchísimos años de investigación entre el Politécnico y la UNAM. El doctor Andrés Romero Rojas. Y bueno, ya estamos nuevamente. Gracias, aquí. Gerardo. Estamos platicando en la hora anterior de que se experimentó con el calostro humano de una mamá y que es muy poquitito lo que sale y que no era justo quitárselo a un bebé. Entonces necesitábamos. Pues sí, entonces conseguimos calostro canino, que también muy poquito, el de gato también, que es muy, muy poquito. Conseguimos hasta de ratón, imagínense. No, pues imagínate el pobre ratoncín. Los modelos que, digamos, estaban aptos para obtener más, el de caballo, sí, el equino, el bovino y el de borrego, ¿no? No sé. Claro, se las lleva el bovino porque obteníamos como calostro, porque hay que saber en qué momento deja de salir. Claro. Midiendo ciertas propiedades. Pasa de calostro a leche. Pasa de calostro a leche. Ya encontramos nosotros ciertos puntos ahí de medición. Es el bovino. O sea, llegamos a obtener en una vaquita de buena edad, de buena salud, hasta 12 litros. O sea, ¡ay, jole! impresionante. Impresionante. O sea, sus chamaquitos necesitan. Sí, no sé, es que pues llegan a pesar 200, 250 kilos, ¿no? Entonces mucho lo requiere y también no se los quitan tan fácil y ahora los proveedores pues dicen, no, pues sí te doy, pero no te puedo dar tanto. Todo claro, no. Pero nosotros no requerimos tanto, 12 litros es bastante. Claro. Además de que la UNAM tiene su propio rancho. Tiene el rancho, sí. Ahora ya estamos trabajando con otros ranchos que tienen condiciones de salubridad mucho, digamos que están certificados en cuanto a sus cosas, ¿no? La UNAM tiene un buen rancho, pero todavía no lo tiene certificado en cuanto a cuestiones de higiene y sanidad. No es que esté sucio, es que necesitamos otro nivel. Claro. Es que pertenece a la escuela de veterinaria. Pertenece a la escuela de veterinaria de la UNAM. Uh-huh. ¿Sí? Los ensayos iniciales sí los hicimos ahí, sí. Agradezco a todos los profesores que nos ayudaron en ese momento, pero nos aportaban ideas y cosas. Pero al final necesitábamos unos animales mucho más protegidos, ¿sí? Uh-huh. Con un nivel de sanitario más elevado. De alimentación. ¿sí? De alimentación, exactamente. Y de edad, etcétera. La vaca feliz. Sí. ¿Por qué? Porque también notamos, bueno, lo que acabas de decir, o sea, se va deteriorando, va disminuyendo su capacidad
conforme pasa el tiempo. Claro. Es lo obvio, o sea, no Y es sé. lo mismo el calostro que tiene una mamá de 20 años, en el caso de los humanos, que una mamá de 43, 44 años. Está limitado. Sí sacará calostro, no digo que no, pero el tiempo que dure tal vez sea menos. Claro. Sí. Y muy, muy común que dicen, Y se me ta- fue la leche, ¿no? Exacto. Y tal vez no de la misma calidad. Por eso, pues es mejor, digamos, tal vez no de 20, sí, más joven, ¿no? 30, 35. Y por ¿A eso- qué edad tuviste tus hijos? Yo la tuve a los 30. Fíjate, buena edad. Mi hija y yo nos llevamos 30 años. O sea que ahorita ya es para que tengas nieto. Ahorita, pues sí, Se le va a pero pues, pasar- ya te se dije le va a que- pasar el calostro. Ni le digas, No le das. porque me da para el No, perrito. no se le va a pasar un la- perrinieto, mamá, No para se que le le va a pasar la entretengas. edad, se le va a pasar el calostro. Todos estamos así también. Los muchachos no quieren ahorita. Ay, no, qué flojera con todos. Traje un perro, pues dale de comer tú. Bueno, entonces analizamos todos. Total, va a ser la historia corta. Nos quedamos con el modelo bovino Ajá. y nos concentramos en él. Tenemos la historia de cómo se va degradando, cómo se va conforme pasan las semanas, en cuanto a la edad del animal y en cuanto al tiempo después del parto. También se va diluyendo hasta que llega a ser leche. Fíjate que algunos investigadores han reportado que la leche sigue manteniendo, ¿sí? Y sí, yo también he encontrado... Me imagino que sí. Sí, algunas propiedades. El problema es que la leche, como ya tiene que ser pasteurizada, en la pasteurización Se pierde. Se se pierde. pierde. Sí, porque hay que Perdón. someterlo a 0 grados de temperatura para matar todas las entamuevas, todo este rollo. Claro. Y luego hervirlo a más de 100 grados de temperatura para matar virus y bacterias que sobreviven al calor. Claro. Claro, En eso, pues matas todo. claro, perdón. Sobre todo las proteínas y los aminoácidos se destruyen con el calor. No hay problema, aquí en los programas en vivo eso ocurre, que tenemos el imprevisto Sí, del perdón, celular. perdón. Pero no hay problema. Entonces sí, pues no queda nada. Cuando tú pasteurizas, Sí, ahí está en el estás programa. destruyendo una cantidad impresionante de nutrientes del alimento. Sí. Fíjate que por eso una pregunta que me hacen es que yo tomo calostro, pero el calostro liofilizado también tiene ese problema, Sí, que pasa por un proceso de secado como el de la leche y ahí Ya se perdió la... pierden muchísimas todos cosas. los aminoácidos se destruyen a más de Sí, 44 sí. grados Claro, de temperatura. claro. Sí. Entonces, si destruyes todos los aminoácidos a más de 44 grados, pues lo que estás tomando en la liofilización y en la pasteurización es nada. Está bien limpio, pero no es nada. Así es. Se pierden muchas Se pierde propiedades. mucho. Entonces, les respeto si quieren, pero nosotros hicimos pruebas con calostro liofilizado, seco, y varios tipos de procedimiento y no, la verdad los resultados no son los mismos. Digo, a lo mejor tiene mucha proteína, porque calostro seco pues es mucha proteína, pero no actividad inmunológica como bioactiva, ¿no? Entonces, el desarrollo, llegamos a cierto punto nosotros y acordamos con la empresa que lo está produciendo, ayudarlos a sacar una versión, digamos, que sea apta, que no sea tan cara y que sea suficientemente activa, ¿sí? Y creo que llegamos ahora al biofactor que dices tú. Es en lo que hemos estado trabajando con ellos, con la empresa, es en la estabilidad, en la refrigeración, la transportación, como debe. Y hemos decidido hasta el momento no ponerle ni saborizantes, ni conservadores, No, nada. sí están bien. Bueno, yo Nada. sí la Bueno, siento muy yo bien. sí les quiero decir al público, cuando lo toman frío, que es como se toma, no les pasa nada. Oiga, lo saco del refrigerador, ¿cuánto tiempo me voy a dar? Ay, No. por 5 mililitros de líquido frío no le pasa nada. No, nada. O sea, se calienta inmediatamente en la lengua. O sea, hasta el que tenga bronquitis le ayuda. Entonces, no digamos tonterías. Entonces, lo sacan. Frío sabe a agua. Sí, Frío sabe. Oiga, sí me dio algo, esto sabe a agua. Sí, así sabe. Pero déjenlo calentar. Y sabe horrendo. Sabe a calostro. Sabe, tiene un saborcito a leche. Sabe Bueno. horrendo. No a leche, horrendo. O sea, ¿quiere usted saber que si está tomando algo? Déjelo que se entibie
Y para que vea que sí va a ver tenía que lo vuelve a meter contenido. al refrigerador y lo toma que sabiendo. Sí había contenido, Sí. ¿verdad, Ger? Sí sabe horrendo. Sí, ahí depende mucho digamos, la sensibilidad de la persona. ¿no? Gustativas de la gente. Es que no les das gusto. Se lo toman al tiempo y dicen, ya se echó a perder. No, así sabe. No se echó a perder, así sabe. Lo toman frío. No me tomé nada, sabe agua. Que la así como canción. dicen en mi pueblo, ningún chile les embona. Entonces, Es que, y déjeme explicar por qué decidimos eso, porque, bueno, en muchos, tú sabes perfectamente, muchos fármacos, pues lo que venden es el sabor y es la presentación, ¿no? O sea, la cantidad de azúcar para que sepa bien, ¿no? Nosotros hemos decidido preferir lo más puro posible. Sí, lo más puro, o sea... Y también tiene otra razón científica, es decir, las personas que tienen, como te pasa a ti, la alergia, se le llaman desórdenes inmunológicos. Ay, yo tengo como que los de varios juntos. Seguramente esos desórdenes, bueno, tienen varios orígenes, pero puede llevarlas, o sea, pueden, digamos, desencadenarse o hacerse más complejos si se dan sustancias extrañas. pero vámonos a un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí en este programa. Estilo de vida. Y recuerden que el 16 de enero Jerry Medina dará consultas gratuitas en Tónala 188 en la Colonia Roma de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No te pierdas este 16 de enero las consultas gratuitas de Jerry Medina en la calle de Tónala 188. Ahí te esperamos. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Beneficios de consumir el factor de transferencia. Elimina las alergias, aumenta las defensas, elimina virus y bacterias, mejora la calidad de vida. Muy útil en los tratamientos de las enfermedades crónico-degenerativas. En pacientes con cáncer, disminuye efectos secundarios de quimioterapia y radioterapia. ¿Sabías que incluir verduras de hojas verdes en tus comidas protege tus ojos y fortalece tus huesos? Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en este su programa Estilo de vida. Y el ejemplo es el caso que tú me mandaste, con el que empezamos a trabajar más fuerte con el biofactor. ¿Tú quieres contar esa anécdota? Sí, sucede que una persona llegó al consultorio de Polanco. Exactamente. Con un biofactor que se había tomado de estos que te digo que Patitos y compañía, ¿no? Entonces, porque se tenía que rehidratar, además venía en polvo. Sí. Y se le tenía que poner una solución inyectable. Pero no era del poli, ¿no? Pero no era ni del poli, además, tomado, y se dio una intoxicada. Que no te cuento. Y entonces llegó muy estresado y... No, muy molesta, muy enojada. Amenazante. Quiero que me expliquen. A ver, señora, mi niño es aquel. Y que usted trae, no sé quién sea el papá. Entonces, no le pegó, ¿verdad? Le pegó a aquel, busca al padre. Sí. Pues sí. Busca al padre del ¿Por qué andan? Él se vio amable porque quiso repararle el daño y me pidió que yo le ayudara. La explicación. Y ya me desplacé porque sí se veía que era grave el asunto, se había llenado. Con quién sabe qué porquería tomó, de quién sabe quién. Y le hizo una reacción alérgica impresionante. De esos que te venden con una olla, una cobija, dos zapatos. En el mercado, sí. No, en la tele. En la tele. Te dan, porque aquí han venido muchos, digo, perdón que lo diga, pero traemos este factor de transferencia que es buenísimo, y en la compra del factor le vamos a dar una cazuela, una batería de cocina, un aparato para masaje, 3 entradas para el teatro. O sea, digo,
¿De qué están hablando? No dice nombre, pero ya sabemos. Sí, o sea, ¿de qué carajos están hablando? O sea, ¿quién es? Es como si yo voy a la farmacia, digo, ¿tendrá usted este antibiótico? ¿Tendrá usted amoxicilina? Sí, estamos dando un Hoy Express en la compra de 3 cajas. O sea, como, ¿cuándo has visto que eso ocurra? Jamás. Por eso lo hacemos, porque ella, de seguro, yo no sé cuál es el producto, Vial, pero no lo conocía. Una cajita. Una cajita. Es obvio que tenía mucho excipiente, te digo que le ponen mucho excipiente pues para que se vea volumen, Claro. pero en realidad el factor es una cosa Es muy mínima. microamos. Entonces seguro la señora era muy sensible, ¿sí? Y cuando le meten eso, pues más sensible, despierta su sistema inmunológico. Entonces se pone muy mal. Y era una señora grande, con influencias que te querían cerrar tu laboratorio, que salga, hasta que tú dijiste, bueno, vamos a hablarle. Y le hablaste al laboratorio y nadie contestó a ese laboratorio de él. Sí, no contestaban, no daban razón. Le dije, mire, bájele 2 rayitas, por favor, a su Sí, mal genio. sí. Porque entonces... Y sí Nada más ese no es tuyo. se tranquilizó. Fue lo la que le señora. dije. Yo respondo por mi hijo, pero por el de los Mi demás. hijo no fue el que le pegó, fue el hijo de otro. Entonces, Que ni conozco. sepa Dios quién fue el huevo, la gallina que puso el huevo. Entonces, Claro. sí, o sea, hay que tener cuidado porque aquí estamos hablando de que tiene su Sí. alta en COFEPRIS, de que está regulado, de que lo respalda un departamento de investigación, muchas cosas, ¿no? Porque también nos dicen, ¿cómo me ponen? Esto está respaldado por COFEPRIS. No, COFEPRIS no respalda nada. La COFEPRIS es un órgano de gobierno en donde se llevan los documentos para dar de alta un producto y que queda ya registrado el producto para los efectos legales. Pero la COFEPRIS no es ni juez ni parte, ni anda dándole certificación ni respaldo a nadie. O sea, no. Quien lo da es quien lo elabora, ¿no? Pero sí te dan un permiso, porque Eso si es lo no... que dan. Exactamente. Es lo que dan. Tú vas a COFEPRIS a que te den el permiso, a que quede registrado, a que se dé un alta. Pero la COFEPRIS no anda diciendo, yo lo respaldo. No, eso no. Eso no. La COFEPRIS Pero no respalda al final a si nadie. te dan el permiso, pues es como un respaldo. Pero al final, te voy a decir, cuando el laboratorio registró el biofactor, sí le pidieron estudios de... Como debe de ser. Sí, pues porque tienen que ser qué le estás dando. Entonces, Claro. Contenido, todo, y todo lo hicimos. ¿Qué estudios Y te todo está. pidieron en el laboratorio? Contenido proteico, de actividad, ya no recuerdo. Tenemos permiso desde 2012. Y si no, no te dan ningún permiso. Si no ahora déjame decirte que solo hay alrededor 3, tal vez 4 que tienen permiso. Sí, yo estoy viéndome muchos. ¿Sí? El primero fue el del Politécnico. Es el primero que le dieron permiso. Luego, creo que fue el del norte del El de la país. Universidad de Chihuahua. Es que no sé si es Que Chihuahua o lo Monterrey. lo tenían de células de cocodrilo. Ah, bueno, ese. Y ahorita nosotros que ya tenemos 10 años, 12 años con el permiso, y lo han renovado varias veces porque mostramos lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. No damos más, es decir, no ofrecemos más que lo que podemos ofrecer. Por eso te digo, no se pone excipiente, no se pone color, no se pone sabor, ¿sí? No queremos que se vea bonito, que sea efectivo, ¿sí? Sí, porque mucha gente lo que quiere es presentación. Es que es lo que te venden, ¿no? El que sepa bonito, que sepa... Es como mucha gente que me hablan y me dicen, oiga, ¿sirve para... acabo de pasar por influenza, ¿me ayuda? Sí. Sí. ¿Ya qué sabe? A lo que sepa. Es cierto. A lo que sepa, Sí. se lo toma. Toma, pues sí. Sí, no sabía Es nada. que así soy muy asquerosa. No, pues más asqueroso huele el muerto, ¿eh? O sea, Es sí, cierto. si más asqueroso huele uno a muerto. Entonces, tómeselo. Sí. Es que, de veras, es que me quedo yo perplejo de que les estás dando la solución y el trapito. No, pero yo lo quiero de vainilla, de fresa, de chocolate. Y agárrame aquí tantito. Sí, eso es el marketing que han hecho muchos, muy mal hecho, tratando de darle gusto a todo mundo en base a que compren. Sí, es cierto, es cierto. Y no se trata de que compren lo que les gusta, sino que compren lo que les sirve. Claro, lo que funciona, ¿No? lo que te va a hacer bien. Así es, definitivamente. Entonces, por esa razón, y el ejemplo que te digo que eres tú, no se le puede poner más, porque el sistema inmune, o sea, quienes lo hemos estudiado sabemos que se desequilibra muy fácilmente. Aunque es
algo tan potente y tan fuerte que nos ayuda a vivir toda la vida, digamos, nos mantiene en equilibrio con nuestro medio ambiente, puede ser desequilibrado rápidamente por diferentes circunstancias. Sí. Ahorita el estrés es el que nos trae y te lo baja. Lo que pasa es que el estrés produce un incremento de la hormona cortisol, ¿no? Sí, sí. Y ahorita está muy de moda, te subió el cortisol, te subió el cortisol. Toda la vida hemos tenido el cortisol alto. Sí. Toda la vida. Nada más que ahora te venden una aplicación en $49. Para que veas si se te subió el cortisol. Para que veas si se te subió y que haciendo tus niveles. Tortuguita, se te comienza a bajar el cortisol. Entonces, cuando no es cierto, para que se te baje el cortisol, tienes que incrementar la producción de GABA y tienes que hacer ejercicio. Claro. Si no, no se te baja. Así es. El cuerpo lo necesita para vivir también. Claro. No, a mí me ponen a hacer ejercicios de relajación y cuento 1, 2, 3 y te rompo el hocico. Pues ya. Sí, ya, no hay problema. Muy sencillo ya. Es rápido para hacer ejercicio. Pues sí, para que nos tardamos tanto. Pero la verdad es que yo sí les quiero decir como ejemplo, a mí me sube... Como testimonio, me sube muchísimo la reacción del sistema inmunológico en la época invernal por el polen del ciprés. Sí, sí. Pero me pone mal, digo, para que Gerardo me diga, ya va a empezar, ahí está tu kit chula, entonces ya me lo empiezo a tomar. Y hasta ahora, entramos todo perfecto. A otro tema interesantísimo actual que tiene que ver con lo que está diciendo Gerardo. O sea, el estrés no es lo mismo el estrés que sufre Marco, que sufres tú, que sufre Gerardo, que sufre. Tiene que ver mucho el trabajo mental. Uh-huh. ¿En qué sentido? Bueno, nuestra experiencia de vida, algo que nos hace más vulnerables o más fuertes, que tiene que ver con la recepción a nivel mental. De ahí viene otra área de las ciencias que se ha formado, que es la psiconeuroendocrinología. Uh-huh. Sí. Es una cosa muy compleja que ahora nos permite ver cómo interacciona, sistema inmune, sistema nervioso y sistema endocrino, los tres. Porque a veces el cortisol por sí solo no va a hacer nada, pero sí, te agarra la subida de cortisol en un periodo donde tus hormonas están inestables o donde tuviste un efecto nervioso o donde mentalmente no estás preparado, entonces sí te va a afectar. O sea, no es tan fácil. Tener alto el cortisol por sí solo podría no querer decir nada, sí. Pero vámonos a un pequeño corte y estamos volando con ustedes en su programa Estilo de Vida. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de enero. Viernes 16, Gerardo Medina dará consultas gratuitas en Tonalá 188, Colonia Roma, entre Coahuila y Chiapas, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Mandar WhatsApp para hacer cita. Ciudad Juárez, Sanborns Paseo del Triunfo, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Irapuato, Restaurante Casa Centro, calle 5 de Mayo 752, Colonia Centro, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Sábado 17, Celaya, Sanborns de Boulevard Adolfo López Mateos, 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ciudad de México, Sanborns de Insurgentes y Sonora, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Hermosillo, Avenida Toluca 1160, República de Cuba y República de Honduras, Colonia San Bernardino, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Cancún, Vips Avenida Tulum, a un lado de Fantasías Miguel, 9 de la mañana a 12 de la tarde. Domingo 18, Tijuana, Sanborns Avenida Revolución, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Salamanca, Hotel Bel Air Business, antes Holiday Inn, Avenida Faja de Oro, 1129, Salamanca, Guanajuato, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Durango, Prolongación Felipe Pescador, 1435 Poniente, Zona Centro, Calle Ayuntamiento y Boulevard Dolores del Río, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida.
Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Y sí hablaba el doctor Andrés Romero de la psico-neuroendocrino-inmunología. Exactamente. Que es pues el tomar el cuerpo como un todo. Sí, es un todo. Es a lo que estamos llegando, ¿no? Las culturas antiguas, hablamos de China, Egipto, tenían indicios de que esto pasaba. O sea, de que no era tan fácil que se enfermara uno. ¿Por qué unos se enferman y por qué otros no? ¿No? Y tiene que ver eso. Tiene que ver también los microbios que dices tú, que estábamos comentando, el microbioma, ¿no? Uh-huh. Que tengamos los suficientes o los necesarios. Claro. Sí. Nuestra experiencia de vida. Yo, por ejemplo, pensando en la alergia, y te da en invierno, es muy común, pero a lo mejor lo asocias, mentalmente lo asocias a algo que pasó en tu época infantil, y entonces el cuerpo reacciona de una forma diferente, ¿sí? La psiconeuro ahorita ha tratado de manejar problemas de salud con otro enfoque, uh-huh. ¿Sí? Y el ejemplo clásico es el cáncer. Creo que ya lo habíamos platicado en otro programa. Hay médicos que manejan esta área que dicen el cáncer de mama no necesariamente es un efecto genético, que a lo mejor al final sí puede ser, pero no necesariamente, sino que es una respuesta del organismo anormal, pero es por orden del mismo cerebro, ¿sí? Generalmente, y yo los pacientes que he tenido con cáncer, todos han tenido un problema fuerte de pérdida. Es una pérdida. Sí, porque es una reinversión del código genético. Exactamente. Es lo que ocurre, se reinvierte el código genético. Entonces, la persona está sintiendo muy profundamente algo que lo hace que hace que el cuerpo responda generando más células, ¿sí? ¿Cómo genera más células? Pues haciendo ciertas mutaciones, entonces ahí se reinvierten cosas, pero es una situación que en la mayoría de los casos, no quiero decir todos, es debido al mismo organismo. Se dice que muchos de los cánceres son resultado de una situación emocional. Exactamente. O por lo menos, si no es directamente, hay una situación colateral que lo está haciendo más grave, digamos, mucho más grave. En eso anda la psiconeuro. Y no solamente en cáncer, estamos hablando de lupus, estamos hablando también de muchas enfermedades. Fibromialgia. La fibromialgia se detona junto con tiroides por una muchas emoción. Inmunológicas y muchas endocrinas también. Uh-huh. Al ser enfermedades autoinmunes, las emociones tienen que ver la mitad de todo. Sí, exactamente. Si pensamos que es una enfermedad autoinmune es una enfermedad en donde el organismo está atacando al propio organismo, o sea, se está atacando él. ¿Por qué? ¿No? Porque si al revés siempre lucha por la vida, ¿no? Exactamente. La explicación hasta hace poco decía es que es un desorden. Pues sí es un desorden, pero ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué unos así y otros así? Bueno, son órdenes que el mismo organismo le está dando de autodestrucción. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con lupus. Y el punto en común de los pacientes con lupus, y bueno, si alguien nos está yendo, examine, es que hubo un momento de su vida en donde desearon fuertemente morir. ¿Sí? No quiero decir que todos, pero la gran mayoría de los que yo he tenido, cuando hago su historia y los examino, dicen, no, pues es que estuve en la calle un tiempo, me dejaron y en ese momento quise dejarme morir. Un muchacho, eso lo recuerdo. Y luego también otra persona. No es que me dejó mi pareja en ese momento. ¿Y por qué unos sí desean y a otros les pasa? Pues porque depende mucho de la fuerza del individuo, ¿sí? Con qué fuerza esté manejando ese pensamiento, ¿sí? Hay tanto todavía por resolver en ese aspecto. El granito de arena que pusimos es que el factor trata de equilibrar, ¿sí? Pero si emocionalmente no nos mejoramos, quitamos un poquito de estrés, volvemos a caer. No es, como siempre lo hemos dicho, Gerardo, esto no es el cura todo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, un cura todo. Un cura todo, no. Hay momentos en donde hay que reforzar el sistema inmune, bien lo haces tú en invierno, qué bueno, ¿sí? O cuando se empieza a alterar, adelante, los niños igual,
Yo lo recomiendo a los niños. Es que empieza el invierno, empieza a dárselo. Sí. Nos tocó el caso de un niño en el hotel, donde hicimos una plática en un hotel atrás del Metro Juárez. Sí, Metro Juárez, sí. Que llegó y era un niño que tenía 3 años y medio o 4 años, con un cuadro de alergias, de asma brutal. El pobre niño, la mamá ya estaba desesperada, se quería aventar por la ventana porque ya se había gastado los ahorros y lo que no tenía. Y le dijo el doctor Romero, dale el factor de transferencia. Al día de hoy la señora lo adora, lo ama con locura. Sí. Pues sí. Porque el niño nunca más se le volvió a enfermar de estos cuadros. Sí, si se da de chico, es muy difícil que el niño recaiga tan fácil. Sí. De hecho, hay niños que ya no los volví a ver, tenían enfermedades recurrentes y después hablo con, no, pues es que ya no se me ha enfermado. Ah, bueno, está bien. Entonces, ya no la volví a ver. Y señoras que ya... eso pasa más en niños. ¿Sí? Como que el efecto, o digamos la señalización o las señales, yo lo veo así, que tienen desde el nacimiento son más rápidas, digamos, y nosotros las vamos perdiendo ya de grande, eso lo vamos perdiendo, se puede recuperar, pero nos toma más tiempo, ¿sí? Como ya, pues gente recorrida, ¿verdad, Gerardo? Sí. Como nosotros. Así. Eso. Creo que yo soy más grande de aquí. En la flor de la senectud. Creo que yo soy más grande de aquí. ¿Cuántos años tienes tú? 67 años. 65. Yo cumplía. 64. Ahí vamos. Y él es un bebé. 67, ya estoy... Pero bien, Pero ya no lo digas tanto, ya. Mejor seguimos aquí con el queridísimo doctor, que siga hablando de su conocimiento. No, no es cierto. Marquitos, gracias a nosotros está muy bien. Porque tu mamá te aventó muy mal lechecito. Pero muy mal lechecito. Te tuvimos que componer muchas cositas. Y sigo, Jerry, porque la verdad no dejo de consumir mi factor de transferencia, no dejo de tomar mi pre-G, yo lo veo más probióticos todos los días. Sí, está haciendo ya mucho ejercicio, ya lleva un tiempo muy bien. ¿verdad? Sí, está asqueroso. Muy ordenado, por eso muy lo dio. ordenado. Entonces... Las primeras veces que lo vi más gordito. Fíjate que ahorita que dices eso, a mí me tocó con una amiga que nos hace la gentileza de pedirnos muchos probióticos por la serotonina, factor de transferencia, también para bajar los estados de cortisol, mucha GABA para trabajar el cerebro, sobre todo la dopamina, que le llegó una paciente, la llevó la mamá, y que la niña 2 veces había intentado suicidarse. Entonces que le dijo, vamos a resolver esto. Usted probablemente tiene la responsabilidad de esto. Díganos por qué su hija tiene tantas ganas de suicidarse. Sí. No sé, se siente triste, se siente abandonada, se siente... A ver, cuando usted estaba embarazada, ¿qué pasó? Ah, claro. Resulta que la niña no era deseada. Sí. De hecho, la mamá la iba a abortar. Ay, desde ahí viene todo. Pero como ya tenía una etapa de embarazo avanzada, era muy riesgoso, la tuvo, ya después la tuvo, como todas las mamás tenían a sus hijos, ¿no? A lo mejor la iba a abortar porque no tenían recursos, porque eran muchos escuincles, yo qué sé. ¿Verdad? Pero ya que nació dijeron, pues échale más agua a los frijoles, ¿no? Y la trataron normal como a los demás, con cariño, con afecto, todo bien. Pues la niña lo que traía era una situación inconclusa de muerte. O sea, lo que no hizo la mamá con ella lo tenía que ella terminar de hacer. Dale. Sí, pues cañón. Y sí, ¿eh? Sí. Entonces ya fue cuando la mamá le pidió perdón. Hicieron algo que se llama constelaciones familiares. Sí. Hicieron una sesión de constelaciones familiares donde la mamá le pidió perdón y donde la mamá se ¿cómo te diré? Se justificó ante ella y le hizo sentir que valía la pena su presencia en la vida de la mamá. Pero estuvo muy grueso, o sea, fíjate que te digan, es que tú tienes que terminar de hacer lo que tu mamá no hizo, matarte. O sea... Hombre, cállate. No. Y eso que estás diciendo, Gerardo, es tan fuerte. Sí. Y que además, ahorita pensándolo, por ejemplo, cuando estás deprimido, cuando estás triste, porque acabas de salir de una enfermedad o pensás, porque además uno se hace unas novelas, que bueno, ¿no? Con capítulos y todo, o X, que estás deprimido emocionalmente, te enfermas, porque también te deprimes todo tu cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, en esos casos ya sí entra un aspecto hormonal muy fuerte de jalar, te jala tu cuerpo y entonces obviamente va
con todo, tu ánimo, tus mecanismos de defensa. El sistema inmunológico. Sí. No dudo que también tus hormonas se varíen cuando estás en ese... Pero vámonos un pequeño corte y regresamos volando con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Y recuerden que el 16 de enero Jerry Medina dará consultas gratuitas en Tónala 188 en la Colonia Roma de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No te pierdas este 16 de enero las consultas gratuitas de Jerry Medina en la calle de Tónala 188. Ahí te esperamos. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Enzimas digestivas. El sistema digestivo produce enzimas digestivas de forma natural para ayudar a transformar los alimentos en sustancias que el propio cuerpo pueda absorber y utilizar nutrientes como los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales de los alimentos. Las enzimas digestivas son generadas en su mayoría por el páncreas, en pequeñas cantidades desde el intestino y la saliva en específico para ayudar a descomponer los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas de los alimentos, de modo que nuestro cuerpo pueda absorber los nutrientes a través de la barrera intestinal y llegar al torrente sanguíneo para que lleguen al órgano que los necesite. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Estilo de Vida. Pero fíjense que cuando yo estoy así, yo en mi refrigerador lo abres, tengo 5 cajas de factor de transferencia siempre. Entonces yo me tomo 2 frasquitos de un trancazo. 2. En ayunas por la mañana. No, a la hora que sea. Ah, sí, a la hora que sea. A mí ya me vale gorro si es ayunar. Okay. Sí coincido que sea 30 minutos antes de un alimento. Tú me lo indicaste. Sí. Pero me tomo 2 de un golpe. ¿Y sabes qué hace el factor de transferencia? Me comienza a producir en el intestino delgado, que es el 70% del sistema inmunológico, serotonina. Y al comenzar a producir serotonina, el factor de transferencia, a estimular el intestino a producir serotonina, me quita la depresión inmediatamente. Fíjate que es un área que estamos apenas empezando a estudiar porque hemos notado eso en muchos pacientes, que cambia su estado de ánimo, ¿sí? Lo notamos por primera vez, en el modelo animal, ¿sí? El modelo animal en caballos. Usamos, dentro de todos los modelos que hemos usado, usamos uno de caballo. Hay un hongo que le sale a los caballos. Los caballos se estresan muchísimo. No sé si han tenido la oportunidad. Sí, pero muchísimo. Entonces hay unos caballos que del estrés se les instalan unos hongos en la piel. Entonces nos llamaron y le dijimos, bueno, vamos a probar. ¿Sí? Vimos cuál era el hongo, etcétera, y le dimos factor. Y me dice el dueño, dice, ¿qué le dieron, doctor? Digo, porque ya no es relinchado, pues se ponía todo loco. Dice, está tranquilo. Desde ahí empecé a ver que estaba haciendo algo en el sistema nervioso, y obviamente, como tú bien lo dices, es muy probable que esté involucrado el intestino, que también en ellos es muy importante. Pero es un área donde tenemos que profundizar más, son otros modelos y son otras cosas, pero sí lo hace. Sí lo hace. Sí. No lo dudo además por esta conexión. Claro. Sistema inmune, sistema endocrino y sistema nervioso. El eje intestino-cerebro. Algo está regulando ahí que todavía no llegamos a ese punto, que junto con el sistema inmune jalan los demás y se tranquilizan. O se estimulan, ¿no? Como a ti te pasa. Yo trabajo mucho a mis pacientes con todo lo que refiere a la probiótica intestinal. Eso es la base ahorita. Es que se siente un cambio. De hecho mejora hasta el autismo. Sí. Lo único que necesitan los niños autistas es probióticos. Y muchas mamás me han preguntado qué le pueden dar a sus niños. Dije, como están muy afligidas y con este frío, con estas temperaturas y con todos estos cambios, factor de transferencia, ¿no? Y sí mejoran mucho los niños autistas. Sí. En lo que respecta a retención, a concentración, a enfoque, a carácter. Fíjate que hablando de eso también es algo que a nosotros nos tocó. Yo soy más grande, pero tal vez a Marco ya no. Que las
terapias con antibióticos eran muy pesadas. Ay, sí. No, nosotros nos aventábamos Bencetación 1.200.000 unidades. Ay, no, qué cosa. Pero el error que tenían era que nunca nos recuperaban la flora. No. O sea, nunca, o sea, porque el antibiótico no solamente mata el patógeno. Mata a todos. Mata a todos, ¿no? Entonces, nacimos y crecimos con una flora deficiente de alguna forma. Sí, después de 6 meses de Bencetacil quedaba 5 años flaco. ¿Es? Cero absorción de nutrientes. ¿Te acuerdas que da uno con las patas así de chicuiclote? Sí. Entonces, eso obviamente se ha ido quitando desde hace tiempo, ¿no? El manejo de los antibióticos ha cambiado. De hecho, se restringen y ahora tienes que temer. Y está bien. ¿Por qué? Pues porque antes ibas a la farmacia y comprabas 20 y te las ponían las 20, ¿no? Y no se te quita, pues entonces es otra cosa y ya no sabían qué ponerte. Cuando ahora ya se sabe que pues está la resistencia de las bacterias, se defienden también, y que tienes que cambiar el protocolo y empezar de los menos duros, ¿no? Los menos complejos, hasta los que les llaman de para que no te hagas resistente. De ahí el antibiograma, ¿no? Lo importante. Porque luego te ponían antibióticos que ni te servían para nada. Le están poniendo a usted este antibiótico y usted es resistente. ¿No tienen ahí alguno que sea un inmune? O sea, porque de veras la gente te ponía lo tarugo nada más antibióticos. Por eso lo restringieron, ¿no? Decían, ¿es alérgico a la penicilina? No. Pum, te lo mandaban. Sí. Pero ¿te sirve, no te sirve? ¿Qué bacteria es? ¿Qué cultivo se hizo? Nada, no hacen ni eso. Los cultivos. Y al día de hoy tampoco, ¿eh? No, que te diga todavía. Claro, es el médico que te pide un antibiograma. Para saber qué. No, te dan el que ellos consideran, porque piensan que tienes la misma enfermedad que tuvo otro paciente, como una especie de. Es que como ya están establecidos, antibióticos para vías respiratorias, antibióticos para vías digestivas, antibióticos para heridas. O sea, ya los hicieron por cuadro los antibióticos. Pero dentro de esos cuadros hay 5 o 6 distintos. Sí. ¿Cuál vas a ocupar? Entonces hay códigos postales. Sí. Te digo. Y bueno, algunas bacterias son sensibles a unos y algunas son sensibles a otros. Entonces, sí hay que saber. De hecho, te voy a decir que se pone esta área que se llama inmunofarmacología, que es donde desarrollamos como un área de vanguardia. ¿Por qué? Porque si podemos estimular el sistema inmune, vamos a poder eliminar mucho del antibiótico. A lo mejor no al 100%, pero sí mucho del antibiótico, sí podemos preparar al sistema inmune. Es que interesante. Eso sería lo mejor, ¿no? Claro, yo digo que nunca vamos a dejar de usar antibióticos, porque hay bacterias patógenas que solamente así entienden que no las queremos, ¿no? Sí. Y bueno, son como las armas que siempre necesitamos tener para protegernos. Pero yo creo que eventualmente podemos trabajar con algo más noble. Fíjate que a mí me pasó durante la pandemia que en algunos hospitales se acabaron muchos medicamentos. ¿Dónde hemos oído eso? Uy, creo que no. Acabaron muchos medicamentos, sobre todo para poblaciones vulnerables inmunocomprometidas. Sí. Ándale. Sin decir nombres, ¿verdad? Para que no digan que estamos aquí haciendo una mala referencia. Pero tuve un amigo que me dijo, mira, yo no quiero estar mal, yo estoy inmunocomprometido, esto está muy fuerte, no hay medicamento a donde él iba, Centro Médico La Raza concretamente, y me dice, ¿me manda 50 cajas de factor de transferencia? ¿Me puedo tomar uno diario? Sí. Eran 200 tomas, se tomó las 200 tomas. Y le hablé y le dije, ¿cómo vas? Mejor. En muchos aspectos, mejor. Sí, recuerdo hace unos años que fuiste a España y regresaste muy malo. ¿Te acuerdas? Sí. Me dio COVID. Fue COVID. Y también se había con un citomegalovirus. También tuve COVID y citomegalovirus. Sí, estabas muy mal. Y con el factor de transferencia fue. Sí, que ya no sabías qué te iban a dar o qué te dieron. Ya cuando pudiste regresaste, algo así. Allá lo único que pude tomar fue el extracto de la hoja del olivo.
Fue lo único que pude tomar. Fue justo antes de la pandemia, ¿no? Sí. Ese año que empezó, ¿no? Fue ¿Tú ibas esa vez? Sí. Mira, yo fui la única que no me enfermé. Ay, qué bueno. Noviembre del 2019. Ni su mamá ni yo. Noviembre del 2019, pero a todos los otros 16 que íbamos, supimos lo que era la muerte chiquita. Ay, sí. Ay, no, ¿tú también fuiste, Marco? No, pero como te dio a ti, Marco. Ajá, sí, me dio muy mal. Como A mí te me dio a pegó ti, muy que fuerte. En Londres todos morías. estaban en el Así cuarto. nos dio. A mí me fue mal, No muy podíamos mal. salir de la habitación en Londres porque sentíamos que desvariábamos, que nos daba vueltas todo, que nos arrancaban los brazos, que fue la primera cepa de COVID, la más fuerte. Sí, la más fuerte, les agarró en la mera y antes pudieron salir porque... Antes pudimos regresar de España, antes pudieron México, regresar. pero ya cuando llegamos a México nos llegó un informe que decía, lo que usted tuvo se llama COVID. Y fue cuando se desencadenó la pandemia en marzo del 2021. 21. No, del 20. Nosotros estuvimos en noviembre de 2019. Y yo con puro factor de transferencia. Así que bueno, pues le agradecemos muchísimo al doctor Andrés Romero. Ya nos hacía falta este programa. Ay, sí. Porque mucha gente nos sigue preguntando qué es, cómo funciona, para qué sirve. Pues ya aquí hubo una explicación de 2 horas. Espero que les haya servido a todos ustedes, como nos ha servido a nosotros volverle a escuchar. Andrés, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, qué gusto verlos y cuando quieren aquí estamos. No, pues lo vamos a volver a invitar porque de veras es un gusto y es un lujo tenerlo aquí. Nada más que sus obligaciones muchas veces en la UNAM. Sí, de hecho hoy era difícil para mí, pero ya arreglamos todo y se fue. Qué bueno, se pudo Andrés, venir. Te lo agradecemos enormemente. Llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana aquí en su programa Estilo de Vida. Quiero invitar a todos mis amigos que deseen acompañarme el próximo sábado 7 de febrero a las 10 de la mañana a nuestro taller Cómo Ser Feliz. Este es un taller en el que vamos a abarcar cómo ser feliz físicamente, moralmente, espiritualmente, cómo tratar nuestra salud, tanto física como mental como espiritual. Un taller que va a estar lleno de sorpresas para todos ustedes, para todas las personas que sienten apatía, tristeza, depresión o que se encuentran muy cansadas, agobiadas o en un deterioro físico. A ustedes las invito a que nos acompañen el próximo sábado 7 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón La Maraca, ubicado en la calle de Mitla 410, esquina Eugenia, en la colonia Narvarte. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje al 55 23 35 47 74. Evento gratuito, próximo sábado 7 a las 10 de la mañana en La Maraca. Ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante que se produce de forma natural en el cuerpo. También se puede ingerir en alimentos y en suplementos. Es considerado como el antioxidante universal, ya que es tanto soluble en agua como soluble en aceite. Algunos de sus beneficios son brindar protección al cerebro y también ser útil en ciertas enfermedades del hígado, como la neuropatía diabética. El ácido alfa-lipoico reduce los síntomas de neuropatía diabética, principalmente dolor, entumecimiento en extremidades inferiores y ardor. En la dieta de diabéticos tipo 2, aumentó un 30% los niveles saludables de insulina, incrementando notablemente la utilización de glucosa en la sangre. Para el caso de los diabéticos en particular, es un nutriente que mejora notablemente su calidad de vida. Hemos llegado al final de su programa, pero tenemos una cita con usted el día de mañana, aquí, en Estilo de Vida.